vamos a ver qué parte del campo visual lleva cada parte de la radiación óptica. Entonces, ya en el video anterior vimos de forma súper extensa la vía visual y vimos la radiación óptica. Y tenemos dos partes de la radiación óptica. Una es el asa de Meyer y otra es la radiación óptica dorsal. Entonces, rápidamente vamos a poner la vía visual así rápido para ver qué parte del campo visual va a llegar al asa de Meyer y qué parte va a llegar a la radiación óptica dorsal. Esto lo vamos a ver porque en los siguientes videos vamos a ver lesiones de cada una de las partes de la vía visual y va a ser importante para cuando veamos lesiones del asa de Meyer y de la radiación óptica dorsal. Entonces, rápidamente tenemos aquí está el ojo izquierdo, aquí está el ojo derecho, aquí está la nariz del paciente, estamos viendo al paciente, aquí este es el ojo derecho, este es el ojo izquierdo y lo ponemos así. Entonces, ojo derecho, ojo izquierdo. Ahora vamos a dividir la retina, entonces aquí estamos poniendo la retina de los ojos y la vamos a dividir así, en lateral y medial, lateral y medial. Vamos a estar diciendo lateral y medial, pero también izquierdo y derecho. Y también lo dividimos así, en retina superior e inferior. Aquí lo puse en uno en cada ojo, para que se vea fácil. Y luego ponemos lo mismo, pero solo en un ojo. Ahora rápidamente recordemos las reglas. Primera regla es la hemirretina lateral. Recibe información del campo visual medial. Entonces, esta que es la retina lateral, esta que es la retina lateral del ojo izquierdo, recibe información del campo visual medial. Este es el campo visual medial para el ojo izquierdo. Siguiente regla es la hemirretina medial. Recibe información del campo visual lateral. Entonces, esta que es la hemirretina medial recibe información del campo visual lateral. En este caso, este es el campo visual lateral para el ojo izquierdo. Siguiente regla es la hemirretina superior. Recibe información del campo visual inferior. Entonces, esta que es la hemirretina superior recibe información del campo visual inferior. Ahora vamos a ponerlo aquí. Esta que es la hemirretina superior, ahorita no nos estamos fijando si medial o lateral. Esta que es la hemirretina superior recibe información del campo visual inferior. Y siguiente regla es hemirretina inferior recibe información del campo visual superior. Entonces, esta, que es la hemirretina inferior, recibe información del campo visual superior. Esta, que es la hemirretina inferior, recibe información del campo visual superior. Ahorita no estamos viendo si medial o lateral. Entonces, estas son las reglas que tenemos que recordar para ver esto. Entonces, rápidamente, en el video anterior dijimos los axones de las células ganglionares que están en la parte lateral de la retina se siguen así y no se cruzan. Aquí los de la parte lateral de la retina hacen así y no se cruzan al lado opuesto. No se cruzan. Estos, los que están en la parte medial de la retina, se van a cruzar al lado opuesto. ¿Sí? Salen los axones y se cruzan al lado opuesto. Y estos que están en la parte medial de la retina, que ven el campo visual lateral para este ojo, se cruzan al lado opuesto. De aquí, los axones de las células ganglionares hacen sinapsis en el núcleo geniculado lateral del tálamo y ahí van a salir los axones de las siguientes neuronas que forman la radiación óptica. Y una va a ser el asa de Meyer, que pasa por el lóbulo temporal, y esta es la otra, que es la radiación óptica dorsal, que pasa por el lóbulo parietal, y finalmente las dos van a llegar al lóbulo occipital. Aquí lo mismo, hicimos sinapsis en el núcleo geniculado lateral, sale el asa de Meyer y la radiación óptica dorsal. Entonces, ahora sí vamos a ver específicamente qué parte del campo visual viene aquí, en la radiación óptica que forma el asa de Meyer y en la radiación óptica dorsal. Entonces, para esto vamos a poner, aquí ya tenemos puestas las retinas, vamos a seguir utilizando las retinas y aquí vamos a poner el campo visual de cada uno de los ojos. Pero aquí muy importante es el campo visual de cada uno de los ojos. Aquí es la retina de los ojos. Entonces, aquí igual tenemos
campo visual del ojo izquierdo y campo visual del ojo derecho. De hecho es así. El campo visual de los ojos así se cruza. Así. Entonces, campo visual del ojo derecho, campo visual del ojo izquierdo. Ahora, para no confundir, voy a poner los campos visuales separados, no voy a poner esta unión. Entonces tenemos campo visual del ojo izquierdo. O sea, todo esto es lo que puede ver el ojo izquierdo y todo esto es lo que puede ver el ojo derecho. Ya sabemos que hay intersección, pero no lo vamos a poner para hacerlo más fácil. Entonces ya en el video anterior vimos esto es el nervio óptico y este es el tracto óptico. Entonces el tracto óptico, en este caso el tracto óptico del lado izquierdo, lleva información nada más del campo visual derecho. Estos axones que están en la hemiretina medial reciben información del campo visual derecho del ojo derecho. Y estos axones que están en la parte lateral de la retina del ojo izquierdo reciben información del campo visual derecho del ojo izquierdo. O sea, esa es la parte derecha o el campo visual derecho del ojo izquierdo. Entonces, este que es el tracto óptico recibe información del campo visual derecho de cada uno de los ojos, campo visual derecho. Ahorita no vamos a hablar de medial y lateral porque esto es lateral para un ojo y esto es medial para el otro. Entonces, nada más derecho e izquierdo. Aquí lo mismo. Estos tienen información del campo visual izquierdo del ojo izquierdo y del campo visual izquierdo del ojo derecho. Entonces, del campo visual izquierdo. Ahora vamos a enfocarnos nada más de este lado. Entonces, ya vimos que lo que finalmente pasa ya aquí al tracto óptico solamente es información del campo visual izquierdo. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Solamente información del campo visual izquierdo. Entonces, campo visual izquierdo va a ser esto. Campo visual izquierdo, campo visual izquierdo. Entonces, aquí otra vez, aquí estamos hablando de retinas, aquí estamos hablando del campo visual de cada uno de los ojos. Y para que quede claro, también voy a poner aquí campo visual izquierdo, campo visual izquierdo. Estos son campos visuales, estos son retinas y estos son campos visuales. Entonces, el asta de Meyer recibe información del campo visual superior. Información del campo visual superior. Dicho de otra forma, recibe información de la hemiretina inferior. Entonces, esta, que es el asta de Meyer, recibe información de la hemiretina superior. De la hemiretina superior. Perdón, de la hemiretina inferior. De la hemiretina inferior. Recibe información de la hemiretina inferior. Y recordemos la regla de la hemiretina inferior recibe información del campo visual superior. Del campo visual superior. Entonces decimos, el asta de Meyer recibe información de la hemiretina inferior, pero la hemiretina inferior recibe información del campo visual superior. Del campo visual superior. Y como estamos solamente viendo ahorita un lado, en este caso estamos viendo el lado derecho, dijimos, esto que es el tracto óptico recibe información del campo visual izquierdo, y lo que siga después de esto, o sea, las radiaciones ópticas, solo llevan información del campo visual izquierdo, porque aquí solo tenemos información del campo visual izquierdo. Entonces, primera fase es, dado que en esta parte el tracto óptico solo lleva información del campo visual izquierdo, en este caso que estamos viendo el derecho, el asta de Meyer recibe información del campo visual superior, o sea, de mi retina inferior, pero solamente del campo visual izquierdo, porque aquí muy específico, solamente estamos viendo el campo visual izquierdo. Entonces, aquí voy a poner en mi retina inferior y campo visual izquierdo. Entonces, dijimos este es el campo visual izquierdo y recibimos información del campo visual superior, o sea, es esto, nada más esto, campo visual izquierdo y derecho y superior, campo visual izquierdo y superior, lo que viene en la radiación óptica que forma el asta de Meyer. Entonces aquí, solo esta parte del campo visual izquierdo y superior, entonces dividimos en cuadrantes,
campo visual izquierdo y superior. Aquí campo visual izquierdo y superior. Solo esta parte del campo visual viene en el asa de Meyer. En el asa de Meyer del lado derecho. Entonces otra vez, ¿por qué solo es un cuadrante? Porque es de la hemirretina inferior. Y la hemirretina inferior ve todo el campo visual superior. Todo el campo visual superior. Pero como solo estamos viendo del lado derecho, dijimos en el tracto óptico derecho solo viene información del campo visual izquierdo. Entonces hay que hacer intersección campo visual izquierdo con campo visual superior. Entonces solo esta parte es la que se ve. O digamos, solo la información de este campo visual es el que viene en la radiación óptica dorsal. Perdón, en el asa de Meyer, Ahora vamos con la radiación óptica dorsal. Entonces, la radiación óptica dorsal recibe información del campo visual inferior. Dicho de otra forma, recibe información de la hemirretina superior. Entonces, esta es la hemirretina superior, que recibe información del campo visual inferior. Hemirretina superior, campo visual inferior. Y otra vez dijimos que es el tracto óptico, y todo, o sea, la información que viene del tracto óptico es finalmente la información que vamos a tener aquí. Entonces, la información del tracto óptico es nada más del campo visual izquierdo, En este caso que estamos hablando del tracto óptico derecho. Y la radiación óptica dorsal solo recibe información de la hemirretina superior, pero la hemirretina superior recibe información del campo visual inferior, pero solo del campo derecho, porque estamos viendo este lado. Entonces, esta parte es la que viene en la radiación óptica dorsal. Dijimos campo visual izquierdo, este es el campo visual izquierdo, pero parte inferior. Entonces así, campo visual izquierdo, parte inferior. Entonces, la radiación óptica, tenemos el asa de Meyer y la radiación óptica dorsal. El asa de Meyer lleva información de la hemirretina inferior, o sea, del campo visual superior, pero del lado que, digamos, del lado contralateral al tracto óptico. Si el tracto óptico es del lado derecho, es del campo visual izquierdo. Aquí ya vimos. Para que quede claro, vamos a ponerlo del otro lado. Entonces, aquí, esta que es el asa de Meyer, lleva información primero, esto es el tracto óptico izquierdo, y el tracto óptico izquierdo recibe información del campo visual derecho. Entonces ahora esto es campo visual derecho. El asa de Meyer recibe información del campo visual superior, o sea, de la hemirretina inferior, pero del campo visual derecho, porque estamos del lado izquierdo. Entonces recibe información de la hemirretina inferior, pero del campo visual derecho. Entonces, hemirretina inferior, dijimos, recibe información del campo visual superior y del campo visual derecho. Entonces, este cuadrante, información de este cuadrante, del campo visual, esto es campo visual, esto es retina, viene aquí, en la radiación, en la asa de Meyer. Y esta que es la radiación óptica dorsal, recibe información de la hemirretina superior. Hemirretina superior ve campo visual inferior. Pero dijimos, aquí solo vamos a ver campo visual derecho. Entonces, campo visual derecho y con la información que viene de la hemirretina superior. Información de la hemirretina superior es del campo visual inferior. De hecho, estoy en naranja. Campo visual inferior. Entonces, este cuadrante, o información de este cuadrante del campo visual, viene aquí en la radiación óptica dorsal. Y aquí me faltó poner esta.